El traumatismo de la médula espinal es, sin duda, una de las emergencias más devastadoras que existen. No solo pone en riesgo la vida, sino que, en un solo instante, puede cambiarla por completo. Para quienes estamos en la primera línea de atención, lo que hacemos en esos primeros minutos, en esas primeras horas, es absolutamente crucial. Así que en este análisis vamos a centrarnos en esos pasos críticos para proteger la médula espinal. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el tema. Esta es, digamos, nuestra hoja de ruta. Está pensada para seguir el flujo de trabajo que tendríamos en la vida real, desde que empezamos a sospechar de la lesión hasta que logramos estabilizar al paciente. Empecemos por lo primero. Esta sección inicial trata de por qué tener un altísimo índice de sospecha es la pieza fundamental en cualquier paciente que ha sufrido un traumatismo. Pensemos un segundo en esta proporción, 8:1. ¿Qué significa? Que por cada 8 fracturas de columna que vemos, solo una llega a afectar a la médula espinal. Esto nos dice que la mayoría de las veces el problema es solo óseo. Pero claro, nuestro trabajo es encontrar a ese 1 de cada 8, porque una fractura vertebral, aunque esté sola, es una amenaza latente para la médula. Y aquí está la primera pista. Siempre la historia del trauma. Un mecanismo de alta energía, ¿no?, como un choque fuerte o una caída de varios metros, nos obliga a pensar lo peor. Tenemos que asumir que hay una lesión medular hasta que podamos probar, sin lugar a dudas, que no la hay. Ahora, para poder actuar bien, tenemos que entender qué pasa a nivel fisiopatológico. Una lesión medular no es un solo evento, es una cascada. Entender estas dos fases, la primaria y la secundaria, es realmente la clave para limitar el daño final. Y esto lo resume todo. Esta es nuestra misión en la sala de urgencias. Porque miren, la lesión primaria, el golpe inicial, ya pasó. Contra eso no podemos hacer nada. Pero la verdadera batalla, la que sí podemos ganar, es contra la lesión secundaria. Esa cascada de isquemia e inflamación es prevenible. Ahí es donde entramos nosotros. A ver, este es un punto que siempre genera confusión. Así que vamos a aclararlo. El shock neurogénico es un problema de tuberías, es hemodinámico. Se pierde el tono simpático, los vasos se dilatan y tenemos hipotensión con bradicardia. En cambio, el shock espinal es un apagón eléctrico, neurológico. Es esa parálisis flácida y sin reflejos que aparece justo después de la lesión. Son dos cosas distintas, aunque a menudo las veamos juntas. Ok, entonces ya tenemos la sospecha. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo evaluamos de forma ordenada? Necesitamos un sistema, un lenguaje común que todos entendamos para clasificar la lesión y, sobre todo, para darnos una idea del pronóstico. Hacer un examen neurológico bien estructurado no es una opción, es una obligación, y se basa en estos 3 pasos. Es la única forma que tenemos de saber con precisión a qué nivel está la lesión y qué tan grave es. Todo lo que viene después se basa en esto. Y aquí es donde todo cobra sentido. La escala ASIA. Con ella estandarizamos lo que encontramos. Pero ojo, el punto clave, lo que lo cambia todo, es la preservación sacra. Si hay cualquier tipo de sensación o contracción voluntaria en la zona perianal, listo, la lesión se clasifica como incompleta y el pronóstico cambia drásticamente. Bien, ahora vamos a ver 3 patrones muy específicos de lesión incompleta. Cada uno tiene su propia historia, su propio mecanismo y, lo más importante, un pronóstico diferente. Aprender a reconocerlos es fundamental. Este es el más común de todos. Imaginen la escena clásica. Una persona mayor se cae de frente, se golpea en la barbilla o la frente y el cuello se va para atrás bruscamente. El dato clave aquí es la desproporción. Los brazos están mucho más débiles que las piernas. Si ven eso, piensen en un medular central. Este es un cuadro con una disociación clínica súper clara. Hay una pérdida total del movimiento y de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Pero, y aquí está el detalle, la persona todavía puede sentir la vibración o saber en qué posición están sus articulaciones. Esta disociación, lamentablemente, nos habla del peor pronóstico. Y este es un clásico de la neurología. Es un patrón cruzado muy particular, casi como de libro de texto. Ocurre cuando se daña justo la mitad de la médula. Entonces, del mismo lado de la lesión se pierde la fuerza y la propiocepción, pero del lado contrario se pierde la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Es fascinante. Bueno, llegamos a la parte donde nuestras acciones tienen el impacto más directo e inmediato.
Aquí se trata de estabilizar y, por encima de todo, de no causar más daño a esa médula espinal que ya está sufriendo. El objetivo aquí es restringir el movimiento, no dejar a la persona como una estatua. Y algo importantísimo, hay que ser muy conscientes de los riesgos de estas herramientas. La tabla espinal rígida es para el traslado, no para que el paciente se quede horas ahí. Causa úlceras por presión muy rápido. Si hay una sola cosa que no se puede negociar, es esta. La hipotensión es el enemigo público número 1 de una médula lesionada. Mantener esa presión arterial media entre 85 y 90, ya sea con líquidos o con vasopresores, es la intervención más importante que podemos hacer para frenar la lesión secundaria. Esta es la pregunta del millón en la sala de urgencias, ¿no? ¿Empezamos con una radiografía simple o vamos directo a la tomografía? La evidencia hoy en día es clarísima. La tomografía computarizada, la TC, es más rápida, es mucho más sensible y nos da un nivel de detalle increíble de los huesos. Para el paciente politraumatizado ya no hay discusión. La TC es el estándar de oro. Y para terminar, vamos a ver dos grupos de pacientes donde el manejo estándar no solo no funciona, sino que puede ser peligroso. Hay que saber adaptar el enfoque. Con los pacientes mayores, la regla es simple: inmovilizar la columna en la posición en la que la encontramos. Si tienen una cifosis muy marcada, una joroba, no podemos forzar su cuello a una posición neutral con un collarín. Eso puede empeorar la lesión. La idea es usar toallas o almohadas para soportar su anatomía, no para corregirla. Y los niños son un mundo aparte. Su columna es tan elástica, tan flexible, que puede estirarse hasta dañar la médula sin que se rompa ningún hueso. ¿Qué significa esto? Que podemos tener una tomografía perfectamente normal y aún así una lesión medular gravísima. Aquí, la clínica manda sobre la imagen. Esta frase de verdad resume nuestra misión. No podemos deshacer el golpe inicial, pero sí podemos ser los guardianes de esa médula espinal, defendiéndola sin descanso de la falta de oxígeno y de la baja presión. Ese es nuestro trabajo. Y con esto cerramos, con una reflexión final que lo ata todo. Un simple número en el monitor, la presión arterial media, se traduce directamente en cómo será el futuro neurológico de esa persona. Proteger esa presión es literalmente proteger su futuro.